con la de Él, para que Él pueda recibir vida. Necesitas a alguien, Pacto Vivo, necesitas a alguien en tu vida que no solamente ore por ti, sino que pueda ser parte de esa solución. Que sea tan empático que esté dispuesto a dar su vida o a compartir su vida para que tú tengas una mejor vida, para que tú puedas tener también vida. Eso es lo que está haciendo Elías. Señor, de mi vida quiero compartirle a este joven, a este niño. Vuélvelo nuevamente a la vida. Elías estaba dispuesto a dar su vida por la vida de ese muchacho. Estaba dispuesto a dar su vida por la solución de ese problema. Era total y completamente empático. No oró por él como si orara por los alimentos. Señor, bendícelo, te doy gracias en nombre de Jesús, amén. No, oró de tal manera que puso su vida por la del muchacho. Dio su vida por la del muchacho. Así que aquí es donde toma sentido este pasaje de Santiago 2:17 que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que manifestar nuestro amor por los demás. Tenemos que manifestar la vida de Dios, de Cristo en nosotros hacia los demás. No nada más decirnos: yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, hermano. Los carros de Faraón, estoy orando por usted. ¿Me estoy explicando? Se le tiene a usted que notar el amor por los demás. Tiene usted que poner manos a la obra, como le decía ahorita, remangarse la camisa y poner manos a la obra, trabajar por los demás, hacer por los demás. Y no estoy hablando únicamente de obras vanas o obras así físicas de construcción, sino estar comprometido con esa persona, con la capacidad de poder inclusive dar su vida por ellos. Esa es la verdadera manera de podernos hacer llamar cristianos. Porque cristiano no es el glamour, no son las luces, no es esto. Es verdaderamente vivir una vida en Cristo. No solamente es hablar de los problemas, no solamente es hablar de fe, sino verdaderamente mostrar esa fe. Usted tiene que mostrar esa fe. Y si aún no lo ha hecho, pues es tiempo de empezar a trabajar. Es tiempo de empezar a hacerlo. Hay gente, como le decía, que solamente dice: ahí estoy orando por ti, ahí estamos orando. No, usted tiene que verdaderamente orar. Dios está esperando por usted, por gente como usted, que verdaderamente cuando ore, toque el corazón de Dios. Que verdaderamente se abran los cielos y toque el corazón de Dios. Está esperando gente que cuando ore, verdaderamente se extienda ese poder de Dios sobre la tierra. Que se pueda manifestar el poder de Dios. Que usted pueda ser útil. Que usted pueda compartir su vida con la de alguien más. Y sigue diciendo, versículo 21, 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Leímos que el Señor se lo había llevado. Él enferma hasta quedar sin aliento. Pero ahora vemos que el Señor lo regresó. El Señor lo regresó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hago hincapié en esta parte? Porque sabemos que es un Dios que es firme, sabemos que es un Dios que es justo, sabemos que es un Dios que nunca cambia. Pero algo que sí puede cambiar Dios es su decisión, una decisión. Él puede cambiar de forma de parecer con respecto a alguna situación. Él no cambia en su esencia porque Él es un mismo Dios y siempre es Él. Pero puede cambiar en cuanto a una decisión. ¿Y cómo lo podemos hacer cambiar de decisión?
El Señor sabemos que es justo. El Señor sabemos que Él establece su justicia y sabemos que Él es implacable con la justicia. Él no tolera el pecado. Pero también sabemos que hay otra manifestación de Dios donde le podemos dar la vuelta un poquito a esa justicia de Dios y podemos encontrarnos con su misericordia, con su amor, con su gracia. Y es ahí cuando nosotros podemos hacerlo cambiar de parecer. Es cuando apelando a su palabra, no contradiciéndole, sino apelando a lo que también Él escribió y está escrito, le decimos: Señor, sabemos de tu justicia, sabemos de tu decisión, sabemos que eres soberano, pero estoy apelando a tu gracia. Ayúdame en esta situación. Permite que tu mano de poder entre en mi vida. Ahora, ¿qué necesitamos para poder hacer eso? Necesitamos una palabra bien importante que está en las Escrituras, que se llama cambio de opinión, o mejor conocida como, ¿alguien que me ayude? ¿Nadie? Metaneo, sí, pero lo conocemos como misericordia. Pero como que no le están atinando, le voy a tener que decir arrepentimiento, exactamente. Estaba a esperar a ver si estaban dormidos o qué. Esa palabra se llama arrepentimiento. Esa palabra es una palabra que el Señor nos la deja, que el Señor nos la da, que fueron parte de sus primeras prédicas, tanto del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, sus apóstoles, y todos nos hablaban de un arrepentimiento, de una manera diferente de vivir. Aún nosotros que ya estamos en Cristo, si hemos estado caminando medio chueco, porque yo sé que estamos en esta carne y de repente caminamos chueco, todos tenemos que arrepentirnos constantemente. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a arrepentirnos y hacerlo verdaderamente de corazón, el Señor empieza a entrar en nuestra vida, porque nosotros empezamos a enderezar nuestro camino, porque nosotros empezamos a ver las cosas diferente, a pensar diferente, a caminar diferente, a hacerlo diferente. Así que nosotros tenemos en nuestro poder el poder hacer cambiar al Señor de parecer, pero primeramente tenemos que alinearnos con Él, primeramente tenemos que arrepentirnos de cualquier situación contraria, y de esa manera podemos entrar en su presencia, podemos hacer que Él trabaje a nuestro favor, no porque trabaje para nosotros, sino que nos ayude en nuestra situación. ¿Me estoy explicando? Así que, ¿cómo podemos hacer para que Dios cambie de opinión? Bueno, pues tenemos que apelar a su misericordia, a su gracia, a su amor, a su misericordia. Y claro que vamos a recibir gracia de parte de Él. Tenemos que entender que Dios es soberano, que Él nunca cambia, ya lo hemos dicho. Pero por amor a nosotros, Él puede hacer muchas cosas. Y Él puede trabajar e intervenir a nuestro favor. Podemos lograr muchísimo si estamos en una relación correcta con el Señor. La madre no pudo orar porque estaba confundida, porque tenía situaciones y porque además vinieron a su memoria todos sus pecados, sus iniquidades. No estaba en una posición correcta para poder orar, para poder interceder por el niño. Pero Elías sí lo estaba. Elías sí lo estaba. ¿Qué quiere decir? Algo relacionado a lo que ya le decía hace poco, hace un momento. Si usted se encuentra en esa posición de la viuda, con sus emociones revueltas, no deje de unirse con gente que lo puede llevar con el Señor, que lo puede llevar a un encuentro con el Señor y que puede interceder por usted. No se aleje, no se vaya, acérquese y verá que el Señor obra siempre a su favor. Algo bien interesante aquí es que Elías fue capaz de inclusive quebrantar una ley de Dios con tal de ser empático y de obrar a favor de la mujer. ¿Sí sabe cuál ley fue esta?
la ley de la vida, y dicen en Números 19:11, el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Qué quiere decir? Que Elías conocía de esta palabra, conocía de esta ley, y para él estaba prohibido como profeta tocar, acercarse a un cadáver. En cambio él lo recibe en su regazo, y no solo eso, sino que lo tiende sobre su cama. Él se atrevió a hacer esta excepción, a infringir esta ley a favor de alguien más. Él no podía tocar a un muerto, pero en esas ocasiones, cuando nosotros apelamos a su gracia, a su misericordia, a su amor, Dios usa esas excepciones a nuestro favor. Porque sabemos que Dios tiene sus reglas, pero cuando nosotros manifestamos su gloria en misericordia, en gracia, Él trabaja en esas excepciones a nuestro favor. ¿Recuerda también cuando los cuervos le llevaron alimento a Elías? Esa también es otra excepción. Los cuervos son considerados una ave inmunda, y aún así también le llevaron alimento a Elías. Vaya, el Señor se vale inclusive de esas situaciones de excepción para poder manifestar su gloria y su poder. Versículo 23, y ya voy cerrando, no se me van a asustar. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, otra vez, mira, tu hijo vive. Dios hace un milagro. Pero Dios hace ese milagro fuera del alcance de ella, cuando ella no estaba, cuando ella no lo estaba viendo. Dios hace ese milagro porque utilizó a un hombre de Dios para poder actuar, y lo hace lejos de ella, porque ella traía una revoltura de emociones y de situaciones en su cabeza que no estaba en sintonía con Dios. Entonces el Señor actúa cuando Elías se aparta de esa situación de conflicto, y él es únicamente el que está a favor del muchacho. Ella tenía a este hombre en su casa a su favor, que podía provocar ese milagro. Versículo 24. Entonces la mujer le dice a Elías, ojo con esto: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Ahora lo conozco, ahora te conozco. ¿Se acuerdan que muy al principio, cuando le reclamó sobre sus iniquidades y la muerte del niño, le dijo varón de Dios? Quiere decir que ya lo había visto como varón de Dios, pero ahora le dice: ahora me doy cuenta, ahora conozco que eres varón de Dios. Ahora lo sé. No le quedaba de otra, pero no solo eso, ya lo sabía, pero ahora digamos que lo confirma, lo confirma. Eso quiere decir que la primera vez decía: pues sí, dicen que es profeta. Ojo, que ya había visto la manifestación de Dios en su casa, cuando vio la multiplicación de los alimentos, cuando vio la multiplicación de los panes, del pan, de la harina que no escaseaba. Ya lo había visto, ya había visto el poder de Dios, ya lo había reconocido como varón de Dios, pero ahora estaba su cabeza tan revuelta que ya no lo reconocía más como varón de Dios, hasta que le volvió la vida al hijo. Ahora conozco. Ya le habían alimentado, pero aún así no estaba totalmente convencida. O sí lo estaba, pero se le olvidó. Y con esto les quiero decir que a veces así nos pasa. En muchas ocasiones el Señor ha obrado a nuestro favor, ha hecho cosas a nuestro favor, ha actuado en nuestra vida, ha actuado en nuestra familia, y aún así se nos olvida. Y cuando volvemos a entrar en una situación de conflicto,
Volvemos otra vez a dudar del Señor, si lo podrá hacer, si estará conmigo, si me va a ayudar, si no lo va a hacer. Dudamos nuevamente del Señor, siendo que el Señor en multitud de ocasiones ha estado con nosotros. Pero algo pasa y se nos olvida. ¿Por qué pasa esto? Porque mezclamos nuestras emociones y nuestras emociones echan a perder nuestra teología. Empezamos a dudar de Dios. ¿Cómo que ahora lo sabes? Porque así nos sucede en muchas ocasiones. ¿Cómo que ahora lo sabes? Si Dios tiempo atrás te trajo a sus pies, recibiste a Cristo en tu vida, te dio tal vez ese trabajo en el que estás, tal vez te dio el crédito de tu casa, tal vez te dio el carro en el que llegaste hoy en la mañana, tal vez puso alimento en tu mesa. ¿Cómo que ahora lo conozco? Si el Señor siempre ha estado contigo en todos estos días, siempre ha estado contigo. No tenemos por qué dudar de Él. Él siempre ha estado con nosotros en todo momento. Él siempre ha estado ahí para cada uno de nosotros. Algo pasa a veces en nuestras vidas que se nos complica la existencia y nos olvidamos de Dios. Pero Dios siempre ha estado ahí, aunque a veces vivimos cosas difíciles. Siempre ha estado ahí. Somos a veces tan olvidadizos y el Señor ha hecho tanto por nosotros, pero somos tan olvidadizos que el Señor deja morir algo en nuestra vida para que volteemos otra vez nuestra mirada a Él, para que otra vez volteemos a verlo y digamos: Señor, yo sé que has estado conmigo, pero ahora conozco que te necesito, pero ahora sé que tienes que estar conmigo, que ahora sé que no te puedo dejar ir. Tenemos que entender que es un Dios justo, es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Pero tenemos que entender que es el Dios del hoy. Hoy. Si a usted se le complica eso de estar creyendo en el Señor constantemente, hágalo como lo hacen muchas personas, solo por hoy. Señor, solo por hoy voy a confiar en ti, solo por hoy voy a estar contigo, solo por hoy voy a orar, solo por hoy voy a buscar de tu presencia. Él a veces nos pone en situaciones difíciles para que podamos reconocer que Él es Dios, para que podamos reconocer que Él está ahí con nosotros. Ahora, yo sé que toda esta historia y yo sé que toda esta relato que hemos visto esta mañana, usted podrá decir: bueno, y porque lo he escuchado de mucha gente, bueno, pues es que eso es del Antiguo Testamento. Ya Dios no hace las cosas así. Ya Dios no obra de esa manera. Ya Dios cambió. Dios no cambia, déjeme le digo. Dios es el mismo. Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo y que hoy en día. Es el mismo Dios. Ese Dios que resucitó a ese joven es el mismo Dios que actúa en el Nuevo Testamento y que actúa hoy en tu vida, que actúa hoy. Y nomás para que se dé cuenta, déjeme le digo lo siguiente. ¿Recuerda cuando vimos el Salón de la Fama de la Fe? Que estuvimos viendo y que dijimos: por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Saraí, por la fe, ¿se acuerda? Vimos toda una serie completa de todos estos personajes. Pero vimos ahí está el comercial, ahí están en YouTube por si los quiere ver. Pero usted tiene que recordar, porque también lo mencionamos, en Hebreos 11:35, hablando sobre estos testigos de la fe, nos dice: y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Recuerda este pasaje? Ahí está ya. ¿Sí? ¿Sabe de qué mujer hablaba el autor de Hebreos? ¿Y sabe de qué resurrección hablaba? De este joven. Lo que está hablando el autor de Hebreos 11 está hablando con respecto a esta viuda de Elías y con respecto a este hijo de esta viuda en Elías. A eso se está refiriendo el autor de Hebreos, que por la fe mujeres recibieron sus muertos mediante
Resurrección. Mediante resurrección. Déjeme le digo todavía algo mejor. Cuando Elías suplicó, cuando Elías pidió, cuando Elías oró por este joven, nunca antes en las escrituras, nunca antes en la historia del Señor había habido o había existido un antecedente de una resurrección. Usted lo puede buscar en las escrituras. No hay una resurrección antes de esto. Esta fue la primera resurrección que ejecuta nuestro Señor por medio de Elías. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que no había testimonio para esta resurrección. ¿De dónde saca Elías la idea de orar por este joven y que recupere su vida? Si no había testimonio, si no había antecedentes, si no había nada que le dijera a Elías, ora por él y él recuperará la vida. ¿De dónde lo sacó? Y Dios lo hizo. Dios pudo hacerlo. Dios fue capaz de hacerlo. No había testimonio, no había referencia, pero aún así Dios lo hizo. Así que, Pacto Vivo, lo que quiero decirte esta mañana es que si tú estás pensando, bueno, pues es que ahí estaba Elías, esa situación era difícil, pero estaba Elías, o bueno, es que era el Dios del Antiguo Testamento. No, déjate digo que tú tienes el mismo Dios. Tienes el mismo Dios, pero ahora lo tienes recargado. Lo tienes con misericordia, lo tienes con amor, lo tienes con gracia, y lo único que tienes que hacer es arrepentirte, volverte a unir con Él, volver a estar otra vez en su presencia. Pero no solo eso, sino que si fue capaz de ejecutar un milagro de resurrección sin un antecedente previo para Elías, no sé qué situación estés viviendo tú en tu día actualmente, pero el Señor puede crear un milagro único, especial, por primera vez, solamente para ti. Porque Dios es el Dios de lo posible. Él puede hacer cualquier cosa por ti. Lo único que necesitas hacer es confiar. Él puede hacer algo especial por ti. Él puede hacer algo nuevo para ti. Él puede hacer algo sobrenatural en tu vida para ti. Así que tienes que estar seguro y tienes que saber esta tarde que Él puede usarte, no solamente tú recibir, sino puede usarte a ti para que ejecutes ese primer milagro en tu vida, en tu familia, y que puede ser ese primer milagro de muchos que puedes experimentar y ver en la vida con el Señor. No importa si te identificas con la viuda, no importa si te identificas con Elías, Él va a unir a esos dos tipos de personas: el que quiere trabajar para los demás, como el que está en una situación complicada y necesita ayuda. Él los va a unir para poder manifestar su poder y su gloria, y para que puedas ver lo sobrenatural de Dios, para que puedas ver su poder, para que puedas ver también su misericordia, su amor y su gracia en tu vida. Porque si lo dice en Hebreos, que lo hizo en el Antiguo Testamento, pero ahora lo dice en Hebreos, Él también puede hacer un milagro por ti ahora. Él puede hacer cualquier cosa por ti ahora, en pleno 2023. Así que ponte de pie, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios en el cual tenemos que confiar, porque sabemos que su manifestación, su gloria y su poder es tan vigente como lo fue con Elías, como lo fue en Hebreos y como lo es ahora en ti, en tu vida. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú sigues estando aquí, que tú eres vigente, que tú nunca cambias. Permite, Señor, que podamos experimentar tu gloria, que podamos sentir tu poder, que podamos ver lo sobrenatural, y sobre todo ayúdanos a poder tener esa relación contigo, esa relación que es capaz de tocar la vida
de cada uno de nosotros y llevarnos a una resurrección de vida, llevarnos a una resurrección donde podamos ser mejores personas, donde podamos manifestar la gloria de Dios y que podamos compartir esa gloria con los necesitados, con los demás, con los que necesitan un milagro que venga de ti. Te doy ya gracias, Señor. Te doy ya gracias por este remanente llamado Pacto Vivo. Te doy ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.